Listo, pues gracias a Dios estamos otra vez con Levítico. Hace 3 semanas que tomamos una pausa, hoy ya lo retomamos. Nos quedamos en el capítulo 12. Si recuerdan, lo último que vimos fue el tema de, vamos, todos los animales que podían comer y los que no podían comer, ¿ok? De lo que Dios declaraba como ceremonialmente puro para comer y lo que Dios declaraba como ceremonialmente impuro para comer. Entonces los judíos tenían ciertos animales prohibidos por Dios. No es porque les hicieran daño al estómago o fueran muy tóxicos, es porque Dios quería que su pueblo, recuerden que Levítico, vamos, es un libro que me habla mucho de santidad, de ser diferente al mundo, de estar apartado para Dios del mundo. Entonces, lo que Dios busca con esta dieta que les da es que su pueblo no pueda ir a comer con los cananeos, porque vimos también que desde tiempos inmemoriales los seres humanos nos vinculamos por medio de la comida. En todas las fiestas que hay, comida. Cuando vamos a celebrar algo que hay, comida. Cuando quieres conocer a una persona, le dices, ven, te invito a comer a mi casa. Siempre estamos vinculados por la comida, pero ¿qué pasaba si los judíos no pueden comer lo que comían todos los otros pueblos? Pues no se juntaban con ellos. Ese es el propósito de las leyes de dieta. Recordemos que Levítico nos va a estar hablando, estamos en la sección donde nos habla mucho de lo que es puro y lo que es impuro. Otra vez, aquí el término clave es ceremonialmente. No quiere decir que en sí mismo tuviera una impureza, sino ceremonialmente para los efectos de la adoración ciertos elementos tenían que ser considerados impuros. Entonces, vamos al capítulo 12. Del 12 al 16 lo vamos a ver mucho, muy rápido. No me voy bueno, pues vamos a detener mucho en cada versículo ni nada, porque por eso les comento cuando estamos en Levítico, la recomendación es que ustedes lean el libro en su casa y si tienen alguna duda, pregunta, aquí la discutimos. Pero recuerden, vamos, generalmente Antiguo Testamento no es como que vamos versículo a versículo, sino jamás acabaríamos, es más panorámico, ¿no? Como ver los puntos clave del libro, los temas centrales, etcétera, etcétera, como hemos estado avanzando desde Génesis hasta acá. Entonces, por ejemplo, el capítulo 12, y de una vez les digo, hay cosas que no tengo idea por qué son. ¿Por qué no tengo idea? Porque Dios no las explica. Por ejemplo, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, o sea, si el hijo es un varón, será ceremonialmente impura por 7 días, así como es impura durante su periodo menstrual. Al 8º día circunciden el prepucio del niño. Entonces, si es un niño, queda ceremonialmente impura, ¿cuántos días? 7 días. Después de esperar 33 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. ¿Ok? Durante este tiempo de purificación no debe tocar nada que no haya sido consagrado, ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. Si es un varón, queda ceremonialmente impura 7 días y tiene que esperar 33 días para ser purificada ceremonialmente. Ahora, si una mujer da a luz una hija, si no es un varón, si no es una niña, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas. Ya no son 7 días, sino son 15 días, es el doble. ¿Ok? Vamos, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar 66 días, el doble de tiempo que tiene que esperar acá, cuando es un varón, tiene que esperar 33 días para su purificación, y cuando es una mujer, 66 días. Ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Ahora, si me preguntan por qué con un niño son 7 días y con una mujer son 15 días, y con un hombre tiene que esperar 33 días para su purificación y con una mujer 66 días, la respuesta muy, muy concreta y muy corta es no tengo la menor idea. Y no tengo la menor idea porque en realidad Dios hay cosas que no nos explica. Y esto fue lo primero que dijimos cuando comenzamos con estos estudios hace más o menos año y medio, que van a haber muchas cosas en la Biblia que nos van a generar dudas, pero son cosas que al final Dios no respondió y Dios no contestó. Y el versículo que siempre usamos acá, vamos rapidísimo a él, Deuteronomio 29:29, el Señor
nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. O sea que Dios nos dice de inmediato que hay cosas que no nos reveló. Y como no nos las reveló, dice, yo no te voy a pedir cuentas de lo que, o sea, de todo aquello que es secreto, que tú no conoces. Pero sí te voy a pedir cuentas de lo que sí te revelé, porque te voy a pedir cuentas de cómo viviste a la luz de lo que sí te mostré y sí te revelé. Entonces acá hay cosas que no sabemos porque Dios no nos dijo el por qué, o sea, porque con un niño solo 7 días, y con una mujer 15 días, porque con un niño 33 días y con una mujer 66. Pero bueno, aquí cuando sigan leyendo se van a dar cuenta todo el proceso que tenía que llevar una mujer para purificarse ceremonialmente después de haber, eh, bueno, pues, después de que quedara embarazada y de que naciera su bebé. ¿Okay? Y como ya vimos, vamos a aquel tiempo, vamos a hace como 15 días, no, pero hace como 3 sesiones, tenían que presentar una ofrenda. ¿Okay? Y nos dice que si no alcanza para comprar un cordero, pueden ser 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Okay? Esto vimos también que la misma Biblia nos dice que Dios lo hace porque entiende que no todos tienen la misma situación económica. Entonces Dios da provisión para que toda persona, sin importar si era rico o si era pobre, pudiera cumplir con los sacrificios, pudiera cumplir con las ofrendas, pudiera cumplir con la ley. Luego, el capítulo 13 es un capítulo que tiene que ver también con las enfermedades de la piel y cómo estas enfermedades de la piel te, o sea, te contaminaban ceremonialmente. Entonces, digo, era todo un proceso que se tenía que llevar por medio del sacerdote. Para empezar, el que te diagnosticaba era el sacerdote. Él examinaba la zona afectada de la piel y aquí Dios da todo un instructivo de lo que los sacerdotes tenían que hacer. Recuerden que ya dijimos que Levítico es un libro básicamente de instrucciones sacerdotales. Una gran sección de este libro es manual del sacerdote, lo que el sacerdote tenía que hacer, cómo tenía que presentar cada ofrenda con las instrucciones específicas. Vimos también que Dios era muy específico, incluso dónde se tenía que derramar la sangre de esta ofrenda y de la otra, y en el norte y en el sur. O sea, Dios da instrucciones precisas. Y veíamos que esto lo que nos muestra es que Dios regula su adoración. Es decir, Dios no te dice tú acércate a mí como tú quieras. Tú acércate a mí y pues vamos, adórame como se te dé la gana. Sino Dios es muy específico en la manera en la cual Él demanda ser adorado. ¿Ok? Y vimos ahí en el capítulo 10 que los hijos del sumo sacerdote, parte de la élite religiosa de este tiempo, fue consumida por fuego el día de la inauguración del tabernáculo porque no se acercaron a Dios con la reverencia que Él demandaba. Entonces, este capítulo tiene todo que ver con las enfermedades de la piel y entonces el sacerdote, bueno, tenía que examinar la zona afectada, ver el vello, si el vello de la piel era blanco, si el problema estaba más profundo que la piel. Entonces Dios le daba instrucciones, ¿ok? Para que la persona fuera declarada ceremonialmente impura. Y luego vienen todas las instrucciones de cómo se volvían a purificar ceremonialmente. Y por eso es que ustedes van a leer en el Nuevo Testamento cuando Cristo sana a los leprosos, que generalmente les dice, ve con el sacerdote y que te examine. ¿Por qué? Porque es lo que la ley de Moisés indicaba para las personas con enfermedades de la piel. ¿Ok? Y luego lo van a leer, es todo el capítulo, es muy técnico, es de muchas instrucciones, de tiene que revisar pues la piel, el vello, tiene que poner a la persona en cuarentena por tantos días, luego la tiene que volver a examinar, la tiene que declarar pura, la tiene que declarar impura, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la barba, tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con la piel. O sea, es un capítulo que te va a hablar
de la impureza ceremonial por causa de enfermedades de la piel. ¿Ok? Luego también la ropa contaminada y aquí esta sección tiene que ver con el moho, con el hongo, ¿no? Entonces, vamos, incluso si el moho contamina una prenda, se la tenías que llevar al sacerdote, la tenía que revisar, etcétera, etcétera. Lo mismo, la prenda tenía que declararse ceremonialmente impura y vienen toda una serie de requisitos. Luego, ¿cómo es la purificación de las enfermedades de la piel? ¿Ok? Y entonces eran todos los requisitos. Por ejemplo, los que han sido, bueno, pues curados o sanados de una enfermedad cutánea, como en el caso de los leprosos que Cristo sanaba, deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien ha sido sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará como una ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a leer y era todo el procedimiento que los sacerdotes tenían que llevar a cabo cuando alguien se curaba de su enfermedad de la piel y entonces ya estaba apto para ser declarado ceremonialmente puro. Una persona ceremonialmente impura no se podía acercar al tabernáculo. Una persona ceremonialmente impura, cuando eran temas de la piel, etcétera, etcétera, tenía que estar fuera del campamento. Entonces, era muy importante que cuando te curabas, el sacerdote te declarara ceremonialmente puro con todo el procedimiento que está aquí. ¿Okay? Yo les invito a que lean todo Levítico. Es un libro pesado porque es un libro de instrucciones para el sacerdote. Y si bien ya no son cosas que se aplican directamente a nosotros, lo que sí podemos ver aquí en Levítico es el carácter preciso y otra vez de cómo Dios regula la manera en la cual el hombre se acerca a él. Entonces, solo van a leer acá, casas contaminadas también. Cuando el moho esté en las paredes, por ejemplo, también tienen un procedimiento. Oye, parece que mi casa tiene algún tipo de moho, entonces el sacerdote tiene que inspeccionar la casa, etcétera, etcétera. Y otra vez, es lo mismo que en el caso de la piel, que en el caso de la ropa. ¿Hasta acá tienen alguna duda o todo claro? No. No, todo clarito. Ok. No. Luego también el capítulo 15, las secreciones corporales. También las secreciones corporales causaban contaminación ceremonial. ¿Ok? Entonces, este es un capítulo que igual, léanlo, se van a dar cuenta qué tan específico es Dios y qué tan preciso es Dios y todo el procedimiento de cuando un hombre tenía una secreción que tenía que hacer con o sea, bueno, con la ropa, tenía que lavarla, tenía que bañarse, permanecer impuro hasta tal hora, etcétera, etcétera, y luego lo que tenía que presentar para ser declarado ceremonialmente puro, lo mismo con las mujeres con su periodo menstrual, quedan ceremonialmente impuras durante 7 días. Entonces aquí viene todo el procedimiento de la impureza ceremonial y luego cómo podían llegar a ser otra vez ceremonialmente puras. Recuerden que, o sea, que el ser, digamos, impuro ceremonialmente tenía consecuencias de no poderte acercar a las cosas santas. Entonces, para el judío piadoso, esto implicaba un sufrimiento porque no se le permitía adorar a Dios de manera cúltica, ¿ok? En el tabernáculo y posteriormente en el templo. Entonces tenías que llevar a cabo todo el procedimiento para que fueras declarado ceremonialmente puro de nuevo. Y ya vimos incluso que la contaminación ceremonial se podía dar incluso si un animal impuro cae sobre una vasija, entonces esa vasija ya es impura y tienes que hacer todo un procedimiento. Era difícil conservar la pureza ceremonial, pero era lo que se debería esperar si el Dios santo, si el Dios 3 veces santo está viviendo, está morando dentro del campamento, porque ese era el punto del tabernáculo. Yo voy a vivir ahí con ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Pero, ¿cómo le hacemos cuando Dios santo mora en medio de un pueblo que no es santo? Entonces, por eso es que Levítico te va a hablar mucho el tema de la santidad.
Y llegamos al capítulo 16, que es un capítulo pivotal en el libro y en la Biblia, que tiene que ver con el día de la expiación, o aquí le ponen el día del perdón. Este era un evento que sucedía una vez por año. Entonces vamos a leer lo que Dios le dijo a Moisés en el día de la expiación. El Señor le habló a Moisés después de que murieron los dos hijos de su hermano Aarón, que son estos que mencionábamos ahorita, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano, recuerden que su hermano es el sumo sacerdote, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Recuerden que ya vimos cómo se dividía el tabernáculo, ¿ok? Entonces tienes el atrio donde se ofrecen todos los sacrificios, luego tienes propiamente el tabernáculo que está dividido en el santo y en el santísimo, y el santísimo está dividido del santo por una cortina, y en el lugar santísimo tienes el arca del pacto, que es donde Dios está entronizado entre los querubines. Entonces Dios le dice al sumo sacerdote, no es cualquier sacerdote, es el sumo sacerdote, no puedes entrar cuando tú quieras en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior, si lo haces morirás. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, que era esta tapa de oro donde habían unos querubines y donde Dios manifestaba su presencia y donde se vertía sangre el día de la expiación. Dice, yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Entonces, básicamente, hay una restricción para el sumo sacerdote, que es el más grande de todos los sacerdotes, el jefe de todos los jefes. Él no puede entrar cuando quiera al lugar santísimo, sino solamente por medio de un procedimiento, que lo vamos a ver acá, y una vez acá. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un cerro para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre su cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá de bañarse con agua antes de ponérselas. ¿Ok? Entonces hay toda una serie de instrucciones de lo que tiene que hacer el sumo sacerdote cuando esté por entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Y también el sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón, presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después tiene que hacer un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Esto es más o menos así. El sumo sacerdote un día por año presentaba un sacrificio que apaciguaba la ira de Dios por el pueblo. Recuerden que el sacerdote es el intermediario entre el pueblo y Dios. El sacerdote representa al pueblo ante Dios y el profeta todo lo contrario. El profeta representa a Dios ante el pueblo. Entonces, él tenía que representar al pueblo y presentar por el pueblo una ofrenda una vez al año por los pecados del pueblo. Pero antes tenía que purificarse él por sus propios pecados y los de su familia. Por eso dice que primero presentará su propio becerro, para que se purifique a sí mismo y a su familia. Y luego ya entonces debe continuar con el procedimiento para purificar, digamos, para presentar un sacrificio por los pecados del pueblo. Y eran 2 chivos. Uno que es, o sea, que es un tema que ha causado controversia. En la Reina Valera se los voy a enseñar cómo dice, es el versículo 8. Versículo 8. Y echará suertes, Aarón, sobre los 2 machos cabríos, son los chivos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Quién es Azazel? O sea, no es muy claro en realidad, ¿no? Vamos, aquí tomaron como una decisión de interpretación y le pusieron en el desierto de Azazel. Básicamente lo que pasaba es,
un chivo era sacrificado por los pecados del pueblo en el altar, pero el otro chivo se mandaba al desierto, ¿ok? O sea, como que se ponían las manos sobre este chivo para simbólicamente traspasarle al chivo todos los pecados del pueblo, porque recuerden, el sumo sacerdote representa al pueblo, y luego se le sacaba fuera del campo. ¿Okay? Entonces, el 9, después don Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Este se presentaba ahí en el altar. Al otro chivo, el chivo expiatorio, y de aquí viene esta famosa frase que en todo el mundo se usa, por si alguna vez la han, digamos, escuchado, de chivo expiatorio, proviene de la Biblia, de este pasaje. El chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Entonces era un procedimiento donde un chivo se presentaba como ofrenda, el otro se mandaba al desierto, él se purificaba primero, ¿no? Que es lo que nos va a decir otra vez el, el 11, ¿no? Que él presentará su becerro, su propio becerro, como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado al becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puños del incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Esto es el procedimiento para entrar en el lugar santísimo. Allí en la presencia del Señor pondré el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve por sobre la tapa, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. O sea, todo lo que leímos ahorita son instrucciones de trabajo. Es como cuando, o sea, si tú trabajas de lo que sea, en tu trabajo tienen un manual y te dicen, este es el manual que debes seguir para hacer tu trabajo. Es lo mismo con el sumo sacerdote. Si él no seguía cuidadosamente estas instrucciones, moría. Por eso es que, lo van a leer ustedes, los judíos, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación al más santo lugar, le ponían como un cordón en el pie con cascabeles, ¿ok? Y era como una cuerda que llegaba hasta fuera del tabernáculo y estaba, digamos, amarrado el pie del sumo sacerdote. Mientras ellos escucharan que los cascabeles suenan, es porque el sumo sacerdote sigue caminando y haciendo su trabajo. Si de repente pasaba un rato y ya no escuchaban ruido, quiere decir que Dios lo mató. Entonces, como no podían entrar ellos al lugar santísimo, tenían que jalarlo con la cuerda y sacar el cadáver. ¿Por qué? Porque así es de santo Dios. O sea, Dios es tan santo que no juegas con él. Dios es tan santo que le dice al sumo sacerdote, si no sigues estas instrucciones, vas a morir. Después vas a tomar un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará otra vez en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo de delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón dice que matará al primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permite estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de la purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Otra vez, él tenía el papel de representar al pueblo delante de Dios y él tenía que presentar el sacrificio anual por el pecado de la nación. Porque es lo que se necesita cuando Dios Santo vive en medio de un pueblo pecador. Porque la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, sin muerte de un sustituto, no hay perdón de pecados. Esto, desde luego, nosotros ahorita de este lado de la cruz lo podemos ver y ya teniendo la Biblia completa decimos, esto es un tipo del sacrificio de Cristo.
Esto es un tipo y Cristo es el antitipo. Esto es una sombra y Cristo es la sustancia. ¿Sí? Porque se tenía que derramar sangre para que Dios pudiera cubrir los pecados del pueblo. Y noten cómo Dios es tan preciso y dice en el lado oriental de la tapa. ¿Por qué en el lado oriental? No tengo la menor idea, porque Dios no lo explica, simplemente lo dice. Y el sumo sacerdote tenía que seguir cuidadosamente estas instrucciones el día de la expiación para no morir. Luego dice que tendrá que salir, vamos al sumo sacerdote para purificar el altar que está delante del Señor, tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después dice que rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificarlo a su lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo, pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Por eso se llama un chivo expiatorio, porque es un chivo que va a cargar con la culpa de un pueblo simbólicamente. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará al chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo para sí mismo a una tierra desolada. Esto es lo que tenía que hacer el chivo de la expiación. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entra en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá de lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrendas por el pecado, cuya sangre el sumo sacerdote lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación. Se sacarán fuera del campamento, la piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá de lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. En el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, que es cuando tiene lugar esto, deben de negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes en generaciones futuras. La ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Entonces, esto es pivotal para la historia de la redención. Este día, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios para que Dios cubriera el pecado del pueblo. Esto, desde luego, prefiguraba el sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, vemos cómo es Dios de preciso. Y si el sacerdote, el sumo sacerdote, se equivocaba, moría ahí mismo en la presencia del Señor. ¿Ok? Entonces, vemos que Levítico nos presenta un Dios que muchos cristianos no conocen. Muchos cristianos tienen un Dios que es más como un Santa Claus, ¿no? Un viejito bonachón. Este es Yahvé, este es Jehová de los ejércitos, y es bueno y está lleno de amor, pero es santo, santo, santo. Entonces, de todo esto, si bien, como les dije, ya no se aplica directamente a nosotros hoy, ¿qué podemos deducir? Hay que tener cuidado en cómo nos acercamos a Dios. Porque aunque Pablo nos dice que por el sacrificio de Cristo, tú y yo como cristianos tenemos entrada completa y libre al trono de la gracia,
donde podremos encontrar gracia para el oportuno socorro, Dios sigue siendo igual de santo. Entonces, no perdamos de vista la santidad de Dios solo porque somos sus hijos. ¿Ok? Luego el capítulo 17 viene la famosa prohibición de comer sangre. La van a leer. Esta prohibición de comer sangre era para este pueblo en este momento, como se demuestra después en el Nuevo Testamento. El cristiano hoy, si quiere, puede comer sangre. ¿Ok? Ya no hay un mandato que te impida comer un alimento. O sea, Dios purificó todos los alimentos. Pero acá ellos no podían comer sangre, por eso tú vas hoy al súper, generalmente Walmart es donde lo encuentras, y ahí te venden carne kosher. Carne kosher es la sangre, bueno, es la carne que fue preparada, fue cortada, fue tratada de tal manera que no tiene sangre. Es para la comunidad judía que vive fuera de Israel. Pueden comprar su carne sin comer sangre porque ellos creen que tienen que seguir viviendo bajo el antiguo pacto. ¿Okay? Que ya vimos que es absurdo porque los judíos ya no tienen templo donde presentar sus sacrificios, entonces ya no pueden estar cumpliendo la ley de Moisés. ¿Okay? Pero aquí se van a encontrar con eso y llegamos al capítulo 18, donde vamos a ver el tipo de conducta que Dios demanda de su pueblo en el área sexual. Este capítulo 18 son las leyes de Dios para su pueblo en lo referente al sexo. O sea, a Dios le importa lo que hagas con el sexo. Dios creó el sexo en el matrimonio y lo bendijo. Pero a Dios le importa que mantengas el sexo puro. Porque producto del pecado, el ser humano toma algo bueno que Dios nos dio y lo degenera y lo pervierte. Entonces, vamos a verlo con cuidado. Entonces el Señor le dijo a Moisés, recuerden que Levítico es como una cita textual de lo que Dios está diciendo con su boca. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: yo soy el Señor su Dios, no se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían o como la gente de Canaán a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Entonces, básicamente, lo primero que Dios les dice es: recuerden que ustedes no son como el mundo. Ustedes son un pueblo aparte, son un pueblo diferente, ustedes son un pueblo santo. Y como un pueblo santo, no deben vivir como viven los egipcios ni como viven los cananeos. Si lo contextualizamos hoy es: tú no debes vivir como vive el mundo. En ningún sentido, pero aquí te está hablando específicamente del tema sexual. O sea, yo soy tu Dios, yo te di una ley para normar tu vida. Vas a encontrar bendición en la obediencia a mi ley, pero tú no debes ser como el mundo. Por eso es cuando la Biblia nos llama santos a los cristianos, lo primero que nos viene a la mente debería ser: somos un grupo de personas que estamos apartados del mundo hacia Dios. ¿Ok? Entonces empezamos. 6. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que sea de tu familia o en otra familia. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, ella es la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre.
No deshonras a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos y esto sería un acto perverso. Lo primero que Dios está prohibiendo es el incesto, porque así vivían los pueblos cananeos. La ética sexual del mundo impío no tenía ningún problema con esto, ninguno. Entonces estaban teniendo sexo, relaciones sexuales, con personas de su familia. Y Dios eso lo aborrece y Dios lo prohíbe. ¿Ok? Dios lo aborrece y Dios lo prohíbe porque al final del día Dios santifica el sexo dentro del matrimonio. Entonces vienen una serie de prohibiciones con los parientes o las situaciones donde no puedes tener un ayuntamiento carnal. ¿Ok? Vemos incluso que Dios reconoce y norma, como ya se vio, vamos, aquel día que tuvimos vamos, un estudio de ese tema nada más, Dios reconoce y norma que todavía aquí hay personas que se están casando con varias mujeres. O sea, un hombre tenía varias esposas. ¿Ok? Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones sexuales con ella porque serían rivales. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. Dios prohibía que tuvieras intimidad en el tiempo de la menstruación. No te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, pues no debes de traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Y el día de hoy, por lo menos en México, todavía esto está mal visto. Todavía, y digo todavía, porque cada vez hay más grupos que están empujando que estas cosas que leímos ahorita sean consideradas normales en México. ¿Sí? Entonces, Dios termina diciendo, y por favor, no se te ocurra ofrecer a tus hijos como sacrificio a Moloch. Porque los cananeos estaban sacrificando a sus propios hijos, a sus ídolos. Porque yo soy el Señor, tú no debes de traer vergüenza al nombre de tu Dios. Es decir, tu conducta, mi conducta, dice algo de Dios. Si yo me nombro cristiano, tú te nombras cristiano y vives como el diablo y vives como un impío o vivo como un impío, estamos trayendo reproche al nombre de Dios. Esa es una manera de violar el mandamiento 3 que dice no usarás el nombre de Dios en vano. 22. No practiques la homosexualidad. Al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer es un pecado detestable. Y aquí hoy el mundo ya lo cambió. Hoy el mundo nos dice que ser homosexual no es un pecado. Hoy el mundo nos dice que es una preferencia sexual y cada quien tiene el derecho de decidir a quién amar y que el amor es amor y esta serie de cosas. La Biblia claramente me dice que la homosexualidad es una conducta detestable delante de Dios. Y como Dios es el creador de todo, y Él es el creador del matrimonio, y Él es el creador del sexo en el matrimonio, Él tiene todo el derecho de decirnos cómo lo podemos usar y cómo no. Entonces la Biblia de manera muy clara condena el pecado del homosexualismo. No lo presenta como una alternativa de vida, lo presenta como un pecado detestable y Dios lo odia. Entonces, por ejemplo, el día de hoy que nuestra cultura está presionándonos para aceptar estas cosas, nosotros debemos de escuchar la voz de Dios,
y entender que estamos llamados a vivir en santidad y entender que como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, y entonces defender esa verdad al costo que sea. Porque hoy por hoy todavía no pasa mucho, entre comillas. Si tú vas con la gente y le dices, oye, esto es un pecado, pero llegará el momento donde la persecución al verdadero cristiano será tal que te puede costar todo defender la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia dice lo que dice. No hay manera de interpretarla de otra forma. Dios odia la homosexualidad. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal a fin de tener relaciones sexuales. Esto es un acto perverso. Estas cosas las estaban haciendo, el bestialismo lo estaban cometiendo los cananeos, y también en nuestra cultura hay lugares donde esto se practica hoy por hoy, lo cual es una perversión. Lo que el hombre hizo, y otra vez, fue tomar el regalo de Dios y por su tendencia pecaminosa lo desvirtúa, lo pervierte. Algo que es bendecido por Dios, que es un acto donde Dios muestra su gloria a la pareja matrimonial. El hombre por su pecado lo convierte en algo vergonzoso y lo convierte en algo perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Ustedes se acuerdan que lo vimos ya en Éxodo, me parece, que Dios les está entregando la tierra de Canaán y Dios va a ir expulsando a los cananeos de su tierra para regalársela a los judíos, porque Dios se lo prometió al primer patriarca, y también porque los pecados de los cananeos son los que ameritan que Dios les castigue y les destruya. Entonces Dios les advierte de manera muy clara: no te contamines con estas prácticas, porque como les dije, estos pueblos se han contaminado haciendo esto. Entonces, por eso mi juicio, mi justicia, mi castigo vendrá sobre ellos y los voy a expulsar de la tierra. Es lo que significa: voy a hacer que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Noten cómo Dios le da un peso muy fuerte al pecado sexual. Y esto nos lleva cuando, bueno, como ya lo vimos en Romanos, esto nos lleva a ver cómo se presenta al pecado sexual como uno de los peores pecados posibles que una persona puede cometer. O sea, el pecado sexual es muy grave. Dios le manda y le demanda a su pueblo que no juegue con él. En virtud de la santidad de Dios, Dios nos demanda que no juguemos con esto. Y ya lo vimos cuando vimos Éxodo, que él, por ejemplo, no adulterarás. No significa solamente el acto físico del adulterio, porque Cristo después, en el Sermón del Monte, nos explica lo que significa ese mandato. Básicamente tiene que ver con tu mente también. Entonces, lo que tendríamos que hacer como cristianos del siglo XXI, que estamos leyendo Éxodo y que, pues, desde luego decimos estas cosas son cosas impensables que no hacemos y no, bueno, digo, consideraríamos, sí deberíamos ver si es que nos estamos contaminando con los pecados de nuestra cultura. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué leemos en los libros? ¿Qué escuchamos en la música? Es decir, nos estamos exponiendo a situaciones o a cosas que por lo menos en la mente nos pueden llevar a contaminar nuestras vidas con este tipo de pecados. Y si es así, Dios nos manda: córtalo. Tú tienes que ser santo porque yo soy santo. ¿Ok?
27. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den el motivo para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos. Al cometer cualquiera de estas prácticas detestables se cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, Dios les advierte, Dios les advierte, Dios les dice, no vivas como estos pueblos, no hagas lo que estos pueblos hacen. Mira cómo los estoy expulsando de la tierra para dártela a ti. No vaya a ser que si tú haces lo mismo que estos pueblos, termine expulsándote a ti. Y tristemente, cuando lees toda la narrativa histórica del pueblo judío, te das cuenta que Dios los tiene que expulsar al cautiverio. Los tiene que sacar del territorio que les dio, porque ellos han violado las condiciones pactuales. Y entonces la justicia retributiva pactual de Dios se enfocó en castigar a su pueblo rebelde. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. No. ¿Sigue siendo pecado, o sea, casarte con tu hermanastro? Ok. Ajá. Eso estaba aquí y lo quería tocar nada más que se me pasó. Permíteme, déjame llevarte a donde voy. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En qué versículo estaba? ¿Dónde estaba? A ver si me pueden ayudar. En el 9. 9. Aquí está. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana. No, pero vamos, esto tiene que ver con a ver, ya sea la hija de tu padre o de tu madre. No, vamos, esto es con tu medio hermano, pero sí. El 11. El 11. Exacto. Dios te prohíbe que tengas intimidad con la hija de una mujer que se case con tu padre. En este caso sería tu hermanastra, ¿no? Pero aquí Dios la ve como tu hermana. Si me preguntas si hoy sigue siendo pecado que te casaras con un hermanastro o con una hermanastra, desde una perspectiva jurídica en México, no es pecado. Ahora, si bien no estamos en el contexto del pueblo judío de este tiempo y hay muchas leyes que no se aplican a nosotros, a mí me parece que las leyes sexuales son parte del decálogo. A mí me parece que todos estos mandamientos sexuales están incluidos en el decálogo, ¿no? Entonces, y que reflejan de manera muy, muy permanente el carácter de Dios. Entonces, yo consideraría que sí es un pecado todavía, porque Dios dijo que es un pecado. ¿Por qué? No sé, pero Dios lo está viendo como tu hermano, como tu hermana, aunque no. Una Sí, pregunta. sí. ¿Y Dios puede perdonar este pecado? Claro, Dios puede perdonar cualquier pecado. Dios puede perdonar, o sea, cualquier pecado que tú hayas cometido del tipo que sea. Si tú vienes al Señor con arrepentimiento y fue en la obra culminada y consumada de Cristo, Dios perdona tus pecados sin ningún problema. Sin embargo, aunque Dios perdone tus pecados, muchas veces las consecuencias temporales, terrenales de tus pecados van a permanecer y Dios no te las va a quitar. ¿Sí? Pero el perdón divino, hay en la relación de un juez, que es Dios, con un ser humano, es totalmente alcanzable por medio de Jesucristo, sin importar el tipo de pecado que sea. Hay personas incluso, lo vamos a ver cuando, si Dios quiere, terminemos Juan y pasemos a Corintios. Vamos a ver que en la iglesia de Corintios había personas que habían sido tan inmorales, pero tan inmorales que seguramente habían cometido muchos de estos pecados. Sin embargo, Pablo les dice, ustedes han sido regenerados, Dios les ha lavado, son nuevas personas ahora. ¿Sí? Así que
cualquiera de estos pecados, que es un pecado, Dios lo puede perdonar. Uno de los pecados sexuales más graves, por ejemplo, es el de la homosexualidad. Y hay muchos testimonios de personas que han venido a Cristo en sus muchos pecados, pero ese es como uno principal de los que ellos tienen, y Dios les perdona y Dios les restaura. Dios les cambia. Entonces, no hay ningún pecado de estos que no tenga perdón por medio de Cristo. ¿Ok? Y por cuanto a lo del hermanastro, si Dios dice que lo considera como tu hermano, como tu hermana, yo no, o sea, yo no lo haría. ¿No? Aunque la ley hoy te lo permita y tú digas es que no hay parentesco ni nada de esto, pero por algo Dios te lo dijo como te lo dijo y para mí el tema de los mandamientos que tienen que ver con el sexo están contenidos en el decálogo porque reflejan mucho el carácter de Dios. Esto para mí no es un tema ceremonial, sino es más un tema del carácter de Dios y de la conducta ética y moral que Dios nos demanda tener, ¿no? Por ejemplo, cosa diferente a lo mejor es si me preguntas, digo que creo que no está por acá, sino está aquí, vamos arriba donde lo vimos ahorita, cuando Dios te prohíbe que tengas intimidad con tu esposa cuando ella está en la menstruación. Ese es un tema más de quedar, o sea, de que ella en ese momento está ceremonialmente impura. Hoy ya no, o sea, hoy ya no vivimos con estas categorías nosotros, porque ya tenemos la obra consumada de Cristo en la cruz. Entonces, si tú me preguntas si es un pecado que un esposo tenga intimidad con su esposa en ese tiempo de la menstruación, no veo cómo puede ser un pecado hoy. ¿Me explico? Porque era un tema de ser puro o ser impuro ceremonialmente. Pero este es un tema de moralidad. Y creo que ahí queda muy claro que Dios no cambia en su carácter ni en la manera en la cual él ve las cosas, pero es una excelente pregunta y pues admito que puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo. ¿Vamos a alguna otra pregunta? A ver, por favor, vamos a hermana Liliana. Hola, hola, vamos a hermana Liliana, vi que levantaste la mano o no fue así. Perdón. Es que en la NTV dice una versión, dice, no tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. Aquí nos dice que es la hijastra. Ah, Y en la Reina Valera nos dice que no, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre. O sea, ella es tu hermana. a ver, ¿dónde estás? En la 11 de la Reina Valera es diferente a lo que dice NTV. La 11, la 11, la 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, es... Engendrada de tu padre es tu media hermana. Sí, 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 sí. Vamos aquí, sí, Y vamos a ver acá. en la NTV dice, no tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre. O sea, viene siendo nada para la persona. Es tu hermanastra, pero de nombre. Vamos a ver cómo la traducen acá. La Biblia de las Américas dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás. Entonces aquí es como tu media hermana. Sí. Todas las traducciones acá la tienen como tu media hermana. Lo que tendríamos que hacer, y eso no creo que nos dé tiempo ahorita, pero La Reina vamos, Valera no así lo dice. sí, no, pero lo que tendríamos que hacer es, a ver, dame un segundo. A ver, aquí el 11. No es que vamos, aquí tendríamos que irnos al interlineal, pero este es el griego, ¿no? Este no me sirve. Acá tendríamos que irnos a la palabra hebrea que se usa aquí. Mira, vamos a digo, vamos aquí, fíjate que sí tendríamos que meternos más,
con más tiempo. Yo creo que lo podemos hacer la próxima semana, porque este es, digamos, un programa que te revisa todo el hebreo, ¿no? Todo el hebreo y todo esto, y al final te lo traduce como hermanastra. Entonces, probablemente esta traducción sea la correcta, probablemente, ¿no? O sea, sí te está hablando de una hermanastra y estas traducciones no lo hayan hecho así, pero tendríamos que irnos, vamos al hebreo. Yo creo que la próxima semana, porque ahorita ya no da tiempo, pero yo creo que la próxima semana es un buen momento para comenzar con ese versículo y ya, o sea, vamos a ya dejar claro qué dice por si alguien se quiere casar con sus hermanastros o no, tenga la libertad, ¿no? Y sí, yo creo que nos quedamos acá en el capítulo 19 porque ya no vamos a tener tiempo para seguir avanzando más. Pero la próxima semana nada más, recuérdenme, yo me voy a acordar con toda seguridad, vamos a empezar en el capítulo, en este versículo 11 para ver qué es lo que dice realmente en el original. Esto les va a pasar mucho con muchos versículos y con muchas traducciones, ¿ok? Se los van a traducir de manera diferente. Entonces, no es de, bueno, a ver cuántas dicen una cosa, cuántas dicen otra, sino ahí cuando veas que hay algo que no encaja entre todas, lo recomendable es irte a las lenguas originales, ¿no? Que es como Dios inspiró su palabra, ver cuál es la palabra que se usa ahí y entonces poder, por ejemplo, eh, bueno, pues llegar a una decisión interpretativa. En este caso, de momento, por lo que me dice el programa, yo me quedo con que es hermanastra, pero pudiera ser que estemos equivocados, ¿no? Pero la próxima semana, con toda seguridad, lo podremos investigar y buen comentario de Dan entonces y buenas participaciones de todos ustedes también. Y hay que determinar si es hijastra o si es una media hermana, ¿no? Vamos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No. No. Ok, bueno, y como un ejemplo, digo que no se conecta aquí, bueno, con nada, por ejemplo, pero los católicos que sostienen el dogma, porque para ellos es un dogma, de que María fue siempre virgen, ¿ok? Porque ellos dicen que María nunca tuvo intimidad con José. Y cuando la Biblia dice que Jesús tenía hermanos, en realidad son parientes. Entonces te vas a encontrar unas traducciones que te dicen los hermanos de Jesús, otros te van a decir los parientes de Jesús, porque dicen que son sus primos, ¿no? Ahí hay como una diversidad de cómo lo traducen, pero cuando te vas al griego, por ejemplo, que es como se inspiró, te das cuenta que la palabra que se usa ahí para hermanos es, si no mal recuerdo, es adelphoi. Y esa palabra específicamente en un diccionario griego y en la lengua griega, lo único que significa son hijos del mismo padre y de la misma madre. Porque hay otras palabras en griego para parientes, para primos, pero no es esa, ¿sí me explico? Entonces, cuando tenemos una duda textual, lo que tenemos que hacer es ir a las lenguas, ir a las fuentes originales, que desde luego para eso nos sirven mucho los diccionarios de griego, hebreo, etcétera, etcétera, español, para ver cuál es el término que se usó ahí y entonces ver cuál sería la mejor interpretación. Pero bueno, entonces, al no haber más dudas ni más preguntas, voy a parar la grabación.